Capítulo 11. El Goblin Bocarara había disfrutado hasta hacía muy poco de formar parte del cuerpo de truanes. En verdad, desde que se alistó, siempre había sido un trabajo muy fácil. Los truanes se encargaban de mantener la paz en Trinquete y recibían por ello una paga bastante buena. Bocarara solía pasarse sus turnos deambulando por la sección que le correspondía del embarcadero de Trinquete, pegando a algún borracho o vagabundo de vez en cuando, aceptando sobornos de los capitanes de barco que contrabandeaban por la zona y, en general, conociendo a todo tipo de gente. Bocarara siempre había considerado que tenía don de gentes. Trinquete era un puerto neutral, los goblins, por regla general, no solían decantarse por ningún bando en los numerosos conflictos que asolaban aquellas tierras, por lo cual uno podía toparse allí con cualquier tipo de criatura que existiera en ese mundo, pues tenían que pasar por ese puerto en un momento u otro. Elfos, enanos, humanos, orcos, trolls, ogros e incluso algún gnomo de vez en cuando todos pasaban por ahí, por ese cruce de caminos de Kalimdor. A Bocarara le encantaba ver cómo interactuaban las diversas especies, cómo los enanos vendían materiales de construcción a los elfos y estos a su vez, joyas a los humanos. Cómo los orcos vendían cosechas enteras a los elfos, mientras los humanos vendían pescado a los ogros, y cómo los trolls traficaban con armas con prácticamente todo el mundo. No obstante, con el paso del tiempo, su trabajo se había ido complicando poco a poco y había dejado de tener tanta gracia. Sobre todo, al incrementarse los conflictos entre orcos y humanos. Lo cual era un grave problema, ya que ambas razas eran las que más comerciaban en ese puerto. Trinquete estaba enclavado en la frontera situada más al sur de Durotar y era también el puerto más cercano a Teramore. La semana anterior, había tenido que intervenir en una pelea entre un marinero orco y un mercader humano. Al parecer, el orco había pisado en el pie al humano y este último se ofendió. Bocarara había tenido que separarlos para evitar que el orco hiciera papilla al humano, lo cual no habría tenido ninguna gracia. Bocarara prefería meterse en peleas con vagabundos y borrachos, ya que tenían la decencia de no resistirse a sus golpes. Sin embargo, luchar contra orcos llevados por una rabia asesina era harina de otro costal, por lo que Bocarara prefería estar lo más lejos posible de esas situaciones. En peleas de ese tipo, normalmente tendría que hacer uso de su pistola de redes y, cada vez que se veía en una de esas, corría el riesgo de que alguien acabara deduciendo que era muy malo a la hora de disparar con esa cosa. Oh, claro que era capaz de disparar, eso era muy fácil, cualquier idiota podría hacerlo. Bastaba con apuntar y apretar el gatillo y, entonces, mediante un sistema de aire comprimido, se lanzaba una red que atrapaba al tipo al que uno disparaba, pero, como tenía muy mala puntería, la red nunca alcanzaba su objetivo y normalmente acaba enredada de manera desastrosa en cualquier sitio. Por suerte, el mero hecho de que un truán que poseía una boca gigantesca apuntara a alguien con esa pistola solía bastar para poner punto final a casi todas las peleas o, al menos, para detenerla durante el tiempo que los refuerzos necesitaban para llegar hasta ahí. Desde entonces, no había habido más peleas, aunque sí que había habido más discusiones acaloradas en las que se había dicho alguna palabra más alta que otra. La tensión había llegado hasta tal punto que muchos de los barcos mercantes que atracaban últimamente en Trinquete venían con escoltas armados a bordo. Los navíos orcos, con guerreros de Orgrimmar y los barcos humanos, con soldados del Fuerte del Norte. La zona que tenía asignada Bocarara era la parte del embarcadero situada más al norte, una sección que poseía 20 atracaderos. Ese día, mientras Bocarara deambulaba por el muelle, pudo comprobar que 15 de los 20 atracaderos estaban llenos y que reinaba la tranquilidad en el ambiente, lo cual era un gran alivio. El sol le acariciaba el rostro y sentía cierto calorcito, ya que iba enfundado con una armadura de malla. A lo mejor iba a ser bueno. Pero, unos minutos después, dejó de brillar el sol. Bocarara alzó la mirada y pudo comprobar que varias nubes tapaban ahora al astro rey, por lo que daba la impresión de que iba a llover de un momento a otro. Bocarara suspiró, odiaba la lluvia. Al acercarse al final del muelle, divisó a un humano y a un orco que conversaban animadamente. A Bocarara no le gustó lo que vio. Últimamente, toda conversación animada entre humanos y orcos acababa de manera violenta. Se aproximó aún más.
El barco del humano se encontraba fondeado junto al del orco, en los dos atracaderos situados más al norte. Bocarara reconoció al orco. Se trataba del capitán Clad del Ragnar, un mercader que era el encargado de vender las cosechas de los granjeros de la región de Cerro Tajo. Pese a que era incapaz de recordar el nombre del humano, Bocarara sabía que su barco era un pesquero llamado, por alguna extraña razón, la recompensa de la pasión. Bocarara nunca había entendido cómo ni por qué los humanos elegían esos nombres. Clad había llamado a su nave el Ragnar en homenaje a su hermano, quien murió luchando contra la Legión Ardiente, pero no tenía ni idea de por qué el humano había decidido darle el nombre de la recompensa de la pasión a su barco y mucho menos qué tenía que ver eso con pescar. Ese tipo de trueques era bastante normal. En el marjal Revolcafango, la zona de Kalindor donde los humanos se habían asentado, resultaba muy difícil cultivar algo, pero había mucha pesca. Cerro Tajo, sin embargo, se encontraba muy lejos de la costa como para que pudiera pescarse algo, así que los humanos a menudo intercambiaban su excedente de pesca con los orcos por el excedente de cosechas que tenían estos. No pienso darte mi mejor salmón a cambio de esta basofia. Bocarara profirió un suspiro. Era obvio que hoy no iban a comerciar de un modo pacífico. Clad, indignado, pisó con fuerza el suelo. ¿Basofia? Maldito mentiroso, serás imbécil, estas frutas pertenecen a nuestras mejores cosechas. Pues eso dice bien poco a favor de vuestras habilidades como agricultores, replicó el humano con cierta brusquedad. Pero si parece que un ogro ha pisoteado esas frutas y duele como una de esas bestias. No voy a permitir que un humano me insulte. Acto seguido, el humano tomó aire y se enderezó todo cuanto pudo para parecer lo más alto posible, de tal modo que le llegó al orco a la altura de los hombros. Aquí el insultado no eres tú, sino yo. Te he traído mi mejor pescado y tú me ofreces a cambio tu producto más lastimoso. Ese salmón no hay quien se lo coma. Bocarara se percató demasiado tarde de que el humano iba armado con lo que parecía ser una espada larga, mientras que Clad se hallaba desarmado. Si el humano estaba versado en el noble arte de la espada, la ventaja que le confería a Clad su tamaño quedaría anulada si acababan peleándose. Esta fruta no se la puedes dar de comer ni a los perros. Cobarde. Bocarara esbozó un gesto de contrariedad al escuchar esa última palabra. Cobarde era el peor insulto que un orco podía lanzarle a alguien. Asqueroso piel verde. Me están entrando ganas de nunca. Llegó a saber qué tenía ganas de hacer el humano, ya que Clad arremetió contra él. Como el humano fue incapaz de desenvainar su espada larga a tiempo, ambos acabaron rodando por el muelle. Sin duda alguna, Clad le estaba dando una buena paliza a aquel humano. Mientras se preguntaba qué debía de hacer para separar a esos dos, entró en acción la escolta del humano, lo cual le permitió posponer su decisión. De la recompensa de la pasión desembarcaron 3 guardias que portaban la armadura que solían llevar las fuerzas de Lady Valiente. De inmediato, apartaron a Clad del capitán humano. No obstante, Clad no iba a permitir que únicamente 3 humanos se interpusieran en su ira asesina. Dio un puñetazo a uno en el estómago y, a continuación, agarró a otro al que arrojó contra el único que aún quedaba en pie. En ese instante, unos cuantos orcos abandonaron el Ragnar para unirse a la refriega. Bocarara se dio cuenta de que tenía que hacer algo antes de que todo se desmadrara aún más. Alzó su pistola de redes, rezó con toda su alma para no tener que usarla y gritó. Vale, se acabó. Parad ya. Y cuando digo ya es ya. Si no, os meteréis en un buen lío, ¿entendido? Clad, que se hallaba a punto de saltar sobre el capitán humano, se detuvo de inmediato. Entonces su objetivo, que sangraba por la nariz y la boca, exclamó. Él ha empezado. La voz de aquel humano sonaba un tanto extraña, probablemente, porque le había roto la nariz. Ya, bueno, te lo merecías por no cumplir tu palabra, replicó Clad, esbozando una sonrisa sarcástica. Esa no es razón suficiente para matar a un hombre. He dicho que ya basta. Les espetó Bocarara antes de que Clad pudiera responder. Ambos estáis bajo arresto. Podéis acompañarme de una pieza o hechos picadillo, a mí me da igual, miró tanto a los guerreros orcos como a los soldados humanos y agregó. Estáis en territorio goblin y eso significa que aquí yo doy las órdenes, ¿vale? Así que tenéis 2 opciones.
Ayudarme a meter a estos dos en una celda hasta que un mediador pueda ocuparse del caso o podéis largaros a toda leche de trinquete. Vosotros veréis. Técnicamente, las palabras de Bocarara eran verdad. Había hablado con un tono de voz más grave con la esperanza de insuflar así a sus palabras un aire más autoritario. Pero, al mismo tiempo, también era consciente de que no habría manera de detener a esa gente si decidían ignorarlo y seguir peleando. Si disparaba la pistola de redes, solo conseguiría acertar a uno de los cabos de amarre o algo así. Entonces, para alivio suyo, uno de los humanos dijo: como quieras. Al parecer, los orcos no querían poder ser acusados de violar la soberanía de los goblins sobre Trinquete, cuando ya los humanos habían dado su brazo a torcer, por lo que uno de ellos dijo rápidamente: lo mismo digo. Mientras se llevaba de ahí a Clati al ensangrentado humano, Bocarara intentó recuperar el control de su respiración para evitar sufrir una hiperventilación. No estaba hecho para aguantar ese tipo de estrés. Se preguntó qué otro trabajo se le podría dar bien, puesto que el de ser un truán ya había perdido todo su atractivo y toda su gracia. El mayor Davin se encontraba tan enfadado que se estaba mesando la barba de un modo inconsciente. En cuanto se percató de ello, se tuvo que obligar a dejar de tirarse de los pelos. La última vez que se había encontrado tan airado, se había arrancado mechones enteros de barba, lo cual no solo era muy doloroso, sino que había acabado teniendo un aspecto que violaba todo código de decoro. El foco de sus iras era el contenido del informe del cabo Rich, que éste le había entregado nada más regresar presuroso de Trinquete al fuerte del norte. ¿De verdad han arrestado al capitán Hawk? Bueno, si he de ser justo, señor, contestó Rich, también han arrestado a ese orco. En cuanto la discusión se acaloró, uno de los truanes de los goblins puso punto final a la pelea. ¿Cómo has podido permitir que arrestaran a Hawk? Rich parpadeó perplejo. No tuve más remedio, señor. Trinquete es jurisdicción de los goblins. Ahí no tenemos. Davin hizo un gesto de negación con la cabeza. Ya sé que ahí no podemos ejercer nuestra autoridad, lo sé, se levantó de la silla y se dispuso a deambular por su oficina, dirigiéndose en primer lugar hacia la puerta. Esto es ridículo. No deberíamos plegarnos a esta clase de idioteces. Señor, no entiendo qué pretendían. ¿Qué valor tienen esos orcos? Mira que intentar engañarnos de ese modo, lo interrumpió el mayor al mismo tiempo que iba hacia la ventana. Rich asintió y señaló con suma rapidez. Eso es cierto, señor. Las frutas que nos ofrecieron eran basofia impura, señor. Un insulto, sí, eso es. Entonces, ese orco atacó al capitán. Sin ninguna razón que lo justificara. El mayor dejó de andar en cuanto llegó a la ventana y contempló el mare magnum desde ahí. Unas diminutas olas acariciaban dulcemente la arena de la playa, conformando una escena repleta de serenidad, pero Davin sabía que esa aparente paz y tranquilidad era muy engañosa. La situación se ha descontrolado. Como los orcos sigan actuando así, solo es cuestión de tiempo que volvamos a hallarnos en guerra con ellos. No creo que eso llegue a suceder, señor, afirmó Rich, quien se mostraba escéptico ante las palabras de su superior, pero Davin sabía que sus malos augurios eran acertados. Oh, si sucederá, cabo, puedes estar totalmente seguro de ello. Además, con la ayuda de los Tauren y los Trolls, nos pasarán por encima a menos que nos preparemos. En ese instante, se volvió hacia la puerta. Soldado. Al instante, entró el soldado Oreil. Davin suspiró, como siempre hacía cada vez que veía a su ayudante. Daba igual cuántas veces intentaran arreglarle y ajustarle la armadura a ese joven soldado, siempre le quedaba grande. Sí, señor. Envía un mensaje a Teramore ahora mismo. Necesitamos recibir refuerzos lo antes posible. Sí, señor. Ahora mismo, señor. Oreil saludó y dejó la oficina de vigilancia para buscar la piedra de comunicación que Lady Valiente le había dejado para facilitar la comunicación entre el fuerte del norte y Teramore. Si bien no podían mantenerse conversaciones fluidas a través de ese medio, sí se podían enviar mensajes. Rich se rascó la mejilla, meditabundo. Esto, señor, con el debido respeto, ¿crees que esto es una buena idea? Por supuesto, Davin volvió a sentarse en su escritorio.
Ahora que ya estaba tomando decisiones y actuando, ya no sentía la necesidad de arrancarse los pelos de la barba. No voy a permitir que esos bastardos de piel verde nos sorprendan con la guardia baja.